Bueno, empezamos de vuelta. Bien, Haremos otra vez, a ver si se puede completar todo el tema este acá. Habíamos ido a desarrollar ya tres cuartas partes del tema ya. A ver si nos podemos para completar lo que, por lo menos algunos de los pasajes que quedaban unos pocos pasajes, pero a ver si se pueden ya, el tema que veníamos viendo, el penúltimo tema de la serie, sobre lo de los temas que se considera más fundamental, digamos, sobre todo cuando se dialoga, digamos, se intercambian ideas entre católicos y evangélicos, ¿no? El tema de la sucesión apostólica, ¿no? Salimos de acá de ver, lo hemos visto en las tres anteriores series, así que son muchas de las referencias en la Biblia, tanto en lo que es en la historia como lo que es en las referencias en la Biblia también. Aquí. Voy a traer las últimas que nos quedan, por lo menos, ahora de 8 y 9 citas bíblicas. Digamos. La última que habíamos visto es la de Efesios, con dos o tres citas del libro de Efesios, con la que bueno, todo el fundamento de apóstoles y profetas, todo, pero bueno, lo visto de la última sesión. Eh, lo que sostenemos como las tres sesiones, creo que creo que la sucesión que defendemos es la doctrina, o sea, la sucesión de doctrina, o sea, que se transmite desde la época de Jesús, los días de Jesús, hasta los días nuestros de ahora. Y es el mismo evangelio que se predicaba en esa época hace 2000 años, es el mismo que ya no, queremos, digamos, permanecer de la misma manera, o sea, permanecer inamovible, o sea, la predicación doctrinal, digamos, cuando finalizó la revelación en el Apocalipsis hasta ahora, eh, la sucesión que defendemos es esa, la sucesión de la doctrina, generacionalmente, o sea, históricamente desde hace 2000 años hasta hoy, entonces, después los cargos apostólicos, o sea, los cargos, digamos, ministeriales, entonces, o sea, tengo con muchas citas bíblicas, o con varias citas bíblicas, que son elegidos por Dios, según la voluntad de Dios. Y, claro, se debe diferenciar muy bien cuando los cargos son asignados humanamente y cuando son asignados por Dios. claro. Pero con los resultados, o sea, cuando, una determinada persona es asignada humanamente y cuando es asignada realmente por voluntad divina. Cuando Dios aprueba la designación de una persona, ¿no? Eso se ve en los frutos y en los resultados, después cuando la persona después se vive. Lo que digo sobre todo la diferencia cuando se designan a uno de los líderes, digamos, de lo que dentro del catolicismo romano, uno de los líderes, que es el principal, y dirige, digamos, de manera humana, a través de una asamblea o un conclave que es humano, digamos, Claro. que son un grupo de personas que humanamente que hacen, o sea, a través de un voto democrático, a mí, por lo menos del grupo de cardenales, digamos, que son los individuos de máximo rango, digamos, que son de ahí dentro del catolicismo, que son los que designan a través del voto democrático, entre ellos por lo menos, al quien va a ocupar el cargo de líder absoluto de decir iglesia, por lo menos pues, considero que el catolicismo es parte de la iglesia de Cristo, por lo menos en parte. Y digo que dentro del catolicismo hay verdaderos cristianos, hay personas que realmente sirven a Dios y que nosotros lo que tenemos que hacer es siempre separar lo que es vamos a decir, la gente, la membresía, lo que la plebe, de la feligresía de lo que es la cúpula, o sea, que dirige la Iglesia Católica. O sea, que hay una diferencia porque de los católicos hay gente muy devota, sumisa a Dios, que sirve a Dios,
de una manera quizá más esforzada que nosotros, de una más sacrificial que nosotros, más que capaz que mucha gente la que pertenece y que comulga con el catolicismo romano. Entonces ahí veía mucho lo que es la membresía, los miembros rasos, vamos a decir, de lo que es las jerarquías, ¿no? Claro, La visible como la no visible, pero la no visible se ha tratado en otros temas, en la claro. conjura no visible, al menos de la conjura de pero, pero lo que vamos a tratar de ver son los últimos 8 o 9 pasajes que nos quedan para entender para muy con el tema el penúltimo que era de la serie. Después vamos a ver el último tema, que también, o sea, del catolicismo al 100%, digamos. Allá después vamos a ver un tema que se relaciona con el catolicismo, pero se relaciona o sea, a una de las ramas del cristianismo, o sea, ¿no? Tanto el catolicismo como cualquier Claro. otra rama. Bueno, el primero que vemos es el de Colosenses 1:5. Sí, para comenzar, Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Y acá hay que ver con un proceso como lo decíamos nosotros, de las anteriores veces que leímos en alguno de los pasajes en Efesios, tiene que ver con todo el proceso de que arranca la vida cristiana, de que se va desarrollando y hasta que termina con la Claro, salvación consumada. sí, Y cuando la persona se convierte en el Señor es por una cuestión sí, entonces que reciben la palabra de verdad. Esa palabra de verdad tiene poder para convertirlo a las personas y para que la persona tenga esa esperanza de la vida eterna, se va del cielo, como dice acá en Colosenses, que es una cuestión divina, que las personas predican el Evangelio, las personas reciben el Espíritu Santo, ¿cierto? claro, sí, sí, Con la palabra de verdad, cuando reciben la palabra de verdad y asimilan la palabra de verdad, reciben el Espíritu claro, Santo. El Espíritu Santo después es el que los habilita para después, para que la persona pues tenga un don, un llamado específico dado por Dios, el don dado por Dios, y el llamado también, a causa del don que tiene el llamado también, pueden servir a Dios en algún claro, sector o área específica, según el llamamiento que tenga, a causa del don que Dios le ha dado. claro, Pues sí, o sea, el primer paso, como hemos visto, lo habíamos visto en Efesios, que lo vuelve a ver en Colosenses ahora, es a ver la palabra de verdad que recibieron las personas, claro, haber recibido por la palabra de verdad. Y además, a causa de esa palabra de verdad, tienen la esperanza reservada para ellos, para nosotros también en el cielo. Y que viene hablando de los colosenses, pero se puede extrapolar y generalizar para todos los cristianos. Pero, o sea, esa palabra de verdad se recibe el Espíritu Santo. Y si la asimila de una claro, manera positiva, la palabra de verdad se puede recibir. Y se recibe yo el Espíritu Santo, y a causa de que se recibe el Espíritu Santo, el don como el llamamiento, como el don que Dios le ha dado a uno, yo recibe pues el llamamiento según ese don. Es algo que claro, ocurre de manera divina, no es algo claro, que se decidió por voto en una no, no, asamblea que vos en la ocupes asamblea, tal cargo, no. Algo que es un don que Dios te da con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habilita a vos, te da un don específico para ejercer una tarea determinada, o sea, sí, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, cada uno cumple. sí, de hecho ya hemos visto los dones, ¿no? Dones de profecía, de Sí. sanidad, Pero hay mucho en uno de los pasajes que hoy dice, no, son miembros del mismo cuerpo sí, todos. claro, Uno ejerce la función de nariz, otro de oreja, otro claro, de santo, digamos, en la parte del mismo cuerpo, otro ejerce la función de pie, otro de brazo, otro de pierna, otro de... O sea, voy a sí, o sea, cada uno, o sea, que son necesarios cada uno y están interconectados cada uno. Como están en un cuerpo humano, todos los miembros interconectados, ¿no?
con el cuerpo de Cristo, que somos nosotros también, todos los miembros estamos interconectados también. Bueno, tiene que ver con un proceso divino, que es el proceso que, o sea, tiene que ver con algo humano que se decide institucionalmente, o sea, reuniéndose un grupo de personas en asamblea o en cónclave, no es algo que decide humanamente, No, es algo que es una intervención divina del Espíritu Santo. Entonces nosotros, digamos, lo que apoyamos, la postura que nosotros apoyamos es esa. Nuestra percepción tiene que ser lo más teocéntrica posible. sí, Y es lo que vemos que hay, o sea, que mucho de lo que hay en el catolicismo justamente es un carácter antropocéntrico. claro, sí, sí, Perciben las cosas de una manera muy antropocéntrica, enfocada en el hombre. Entonces, lo que se puede ver, o sea, en toda la filosofía y en la doctrina del catolicismo, ¿no? O sea, como decía, ¿sabes? Pero claro, lo que volví a decir, o sea, dentro del catolicismo hay muchas personas que sirven a Dios, básicamente. claro. Y bueno, lo que se puede ver, digamos, reflejado en la doctrina del catolicismo. Pero luego ver, Mateo, en el capítulo 4, versículo 14, dice, no descuides el don que recibiste mediante profecía, cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. sí, Luego, 1 de Timoteo 5:22 dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. creo que deberían, sobre todo para leerlo, el pasaje de 1 Timoteo 4 a la luz de 1 Timoteo 5. Claro, Una cosa es que si no se da a entender que a raíz de que se le imponen las manos se recibe el don. No, no, o sea, el don no se recibe porque se le imponga la mano. El don se recibe a través del Espíritu Santo. claro, Cuida el don que recibiste mediante profecía. Cuando los líderes de la iglesia te pusieron las manos. El don que se recibe a través de que la persona recibe a Dios y recibe el Espíritu Santo. Que por claro, eso ahí esa se recibe el consecuencia don. de los primeros, claro. Claro, la consecuencia de lo primero que recibir a Dios, recibir el Espíritu Santo, ¿no? Es por el simple hecho de ritualista de que se le imponga las manos a alguien, No, no, ¿no? Pero de ahí lo que se recarga es el carácter antropocéntrico que se tiene, o sea, es como que no tiene que ver con el Espíritu Santo. Podemos en un pasaje, distribuye los dones según el criterio que el propio Espíritu Santo cree claro, conveniente, ¿no? A uno le da un don de profecía, sí, otro de sanidad, otro de milagro, otro de enseñanza, otro de claro. consejería. Claro, convengamos que el Espíritu Santo Pero, examina los corazones, algo que no sí, podemos hacer las personas. sí, o sea, o lo pueden hacer muy pocas personas, solo la que tiene Sí, discernimiento de espíritu, claro, claro, pero lo puede hacer muy poca gente. sí, Pero lo que se ve mucho de la estructura de lo que es el catolicismo, como que es de todo mediante una claro, asamblea, como si fuera una institución política, como si se tratara de cosas se debaten, ¿viste? De manera democrática, como si fuera en el Senado, ¿viste? Como si fuera claro, recién en el Senado romano hace 2000 años o en el Senado de acá del Congreso, ¿no? Pero lo mismo, o sea, o en Washington, el sí, Capitolio de Washington, no, es lo mismo, o sea, es humano, como si fuese un proceso político, ¿no? Y incluso yo le encargué, a ver, lo voy a aclarar algunos de los videos, o sea, en la Iglesia Católica un altísimo componente, vamos a decir, además de religioso, un componente político. sí, Porque la Iglesia Católica, la sede principal, está dentro de un país independiente, que es el Vaticano. claro, sí, sí, Con lo cual, el Papa, y yo lo había dicho, además de ser un líder religioso, es un líder político, ¿no? claro, Lo que está muy emparentado, el catolicismo está muy emparentado desde la base con la política. Y por lo tanto, muy emparentado con lo humano, con lo antropocéntrico. El carácter que se ve, que que no se ve tanto, por lo menos de una manera tan clara, en el protestantismo evangélico, no se ve. Sobre todo lo que vemos nosotros en el sí, cristianismo evangélico, como que cosas de
los dones que se le dan a las personas y todos los cargos ministeriales que ocupan las personas son por lo general porque realmente la persona tiene de manera clara un llamado de parte de Dios. Claro, Si nos da de una manera obligación para cuidar el don que recibimos a través del Espíritu Santo. Cuando recibimos divinamente es algo, justamente es algo que, al igual que como se dice en otro pasaje con la salvación, es algo que claro, se nos da divinamente, es algo que tenemos claro, hay posibilidades de que se pueda estudiar. creo que vive mediante profesión. Pero todo lo que está por destacar, y el hecho de imponer la mano simboliza el hecho de que la persona recibe el Espíritu Santo. Sí, No es por el hecho mismo de imponer la mano. no, Y esto se justifica con la Biblia, con el mismo pasaje de siguiente. Timoteo 5. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice, pero están diciendo, ¿no? Y la versión válida dice no imponerle a la ligera, Claro, a sí, sí. cualquiera, a empezar a imponer manos así por imponer la No, mano. no, no. Dice, y es hacerse cómplice de pecados que no. Cuando voy a poner la mano a cualquiera, va, fulano, a mengano, pum, también hay, todo, le ponen a imponer la mano a medio mundo, le impone la mano, no, no, eso no. Pues a hacerse cómplice de pecados, ¿verdad? Que estás imponiendo la mano y que realmente no se convirtió y que no Claro, recibió el Espíritu Santo y lo estás haciendo como un ritual. Después al hacer ese ritual te estás haciendo cómplice de los pecados, claro, de esa persona que realmente no se convirtió. claro, Y papá que le impusiste la mano, no es porque le imponga la mano que reciben, es algo simbólico. Importa que realmente la persona se haya arrepentido, a Jesucristo y por lo tanto el Espíritu Santo haya entrado en la vida de esta persona. claro, sí, sí, Lo importante es eso, no es el hecho de la imposición misma de las manos, eso es algo simbólico. Es lo mismo que vimos de la Santa Cena y lo mismo que se ve del bautismo. En algún momento lo podemos tocar ese tema también. Y el de la Santa Cena sí lo vemos que era realmente simbólico. claro, Simboliza el acto tiando de la cruz del Calvario es algo simbólico. Es algo literal que está en lo que se come los católicos, está literalmente esto es mi cuerpo, no. Un símbolo que simboliza el sacrificio de la cruz del Calvario de Jesucristo. Que nosotros lo simbolizamos con el pan y el vino. Y ellos claro, lo simbolizan con una sola, unificando las dos cosas, el líquido y el sólido en el mismo solo, en un solo elemento. O sea, es lo mismo, o sea, más allá de la forma es algo simbólico, no es algo literal. Pero acá no es algo literal, que se pueda algo mágico, que yo que magia, que yo le ponga la porción el mágica, estilo de Copperfield, que yo le pongo la mano a alguien y pues se va a recibir porque yo le pongo la mano. No, 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 no. Es algo simbólico que la persona es un símbolo visible de algo que teóricamente ocurrió invisiblemente que la persona aceptó a Cristo y a consecuencia de eso recibe el Espíritu Santo. claro, sí, sí, Y ahí la indicación está en hay que asegurarse que bueno, a la persona que le impone la mano realmente haya recibido el Espíritu Santo. Hay que asegurarse de que realmente la persona este, que realmente haya experimentado un verdadero acercamiento a Dios, no hacer la mano a la ligera, como diciendo que claro, solamente por el hecho de poner las manos la persona va a recibir el Espíritu Santo. Lo recibe porque realmente la persona tiene una actitud, un encuentro real, realmente sí, claro, se encontró con Dios, con el Espíritu Santo, aceptó a Jesús sí, y recibió el Espíritu Santo. claro, A esa persona que por la mano, que fulano, mengano, sultano, así, que de manera indiscriminada, como diciendo porque lo dice claramente, es hacerse cómplice de pecados ajenos. Estás haciendo quedar como santo y como puro a algo que no se santificó ni se purificó. A no haber aceptado a Cristo y a no haber recibido el Espíritu claro, Santo, ni se santificó ni se que purificó. por lo tanto te hace cómplice, Claro, y si vos le das así poquito la mano, estás simbolizando como que fuese puro algo que no se purificó todavía, claro, porque todavía no recibió a Jesús, ni aceptó, no aceptó a Jesús, ni recibió el Espíritu Santo. Después es decir, como que cuando vos haces, o sea, simbolizás
haciendo quedar como si fuese puro a algo que no se purificó ni se Claro, transmitió, porque aún no aceptó a Jesús y recibió el Espíritu Santo. Y ahí la advertencia de no imponer la mano a la ligera. Como dicen la Valera, bueno, acá dicen que no apresurarse en poner la no sé. sí, Bueno, eso no, lo que es importante, dígase, como consecuencia de que realmente la persona aceptó a Jesucristo, no hacer, digamos, algo ritualista, ¿no? Como se suele ver muchas veces, o sea, dentro de la cultura del catolicismo, claro, algo ritualista, la cosa, digamos, no. Por eso el hecho de imponer las manos, podría sumergir a alguien dentro de, no, o porque alguien come una hoja, porque alguien claro, tiene que ver con cuestiones internas que uno realmente acepta de su interior claro, a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Tiene que ver con eso, no con los rituales externos. no, O sea, si no, es claro que de definitiva es como una cáscara, es algo que no se te queda todo en la superficie, con lo que es ritualista, ¿no? Lo que realmente transforma la vida de una persona es que realmente la persona se encuentre con Jesús y reciba el Espíritu Santo. Lo que va a realmente transformar la vida de una persona. claro. Pues, así vamos a tener con lo de, ya vimos lo de Colosenses y primera Timoteo, vimos lo de segunda Timoteo. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 1 versículo 6 dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Luego, segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Vive una vida similar a la que habíamos visto en primera Timoteo, ¿no? Era que vive en la llama del don de Dios, Sí, que recibiste cuando te puse la mano. El don de Dios se recibe, como ya vimos, como consecuencia de que uno recibió realmente a Cristo, ¿no? claro, No el Espíritu Santo. Esto lo vemos a la luz de lo que vimos de primera Timoteo 5, ¿no? De no imponer las manos con interés. O sea, cuando Pablo le puso la mano a Timoteo, estaba seguro de que Timoteo era alguien entregado a Dios. claro. Se aseguró de que era alguien entregado a Dios cuando le puso la mano, ¿no? Porque hubiese tenido la más mínima duda, no le imponía la mano. Claro. Y si había hubiese la advertencia de parte de Dios que había, o sea, tirado por Dios, que había recibido Pablo el mensaje y tirado por Dios, y que no había que poner la mano a la ligera, ¿no? Claramente tenía esa indicación de parte de Dios. Claro, Entonces, al tenerla, dijo, no, le poner la mano a quien realmente yo pueda estar seguro, realmente esa persona le entregó su vida a Dios. Esa persona realmente aceptó la suya y por lo tanto recibió el Espíritu Santo. Pero que tiene esta persona, se le impone las manos. Porque él hubiese tenido la menor duda, un 1% de duda, no le imponía la mano. Él hubiese tenido la más mínima duda, ¿no? Como estaba 100% seguro, fue que le impuso la mano, estaba, porque realmente sabía, estaba 100% seguro que era una persona que comprometida era, con Dios. estaba entregada a Dios, que había aceptado a Jesús y que había recibido el Espíritu Santo. Al igual, después le recomienda que pueda avivar la llama, te aconseja, te recomienda, avivar la llama del don de Dios. Una cuando se aclara que es un don de Dios, que dice claramente que es algo recibido de parte de Dios. Se Bueno, llama del don de Dios. no don concedido por la asamblea. Claro, no, O en la asamblea. no tiene que ver tiene que ver con algo humano. Tiene que ver lo único humano que tiene que ver ahí que la persona tuvo una actitud de haberse entregado a Dios, de haber recibido a Jesucristo, de haber recibido al Espíritu Santo. Lo único humano, después todo divino, se recibe como un don de Dios. Por consecuente, el llamamiento que uno puede tener, como lo vimos en los pasajes anteriores, a causa de ese don que uno recibió. Claro, Pero acá lo que se puede ver es que realmente, o sea, sobre todo a la luz de lo que se vio en el pasaje anterior, el chaval estaba completamente seguro que Timoteo era una persona completamente entregada a Jesús. Estaba totalmente seguro. Aunque hubiese tenido la más mínima duda, no le imponía la mano.
que recién mismo había recibido la indicación de parte de Dios, inspirada por Dios, de no imponerle las manos a la ligera a nadie, o sea, porque se hacía partícipe de pecados ajenos, otros sino, no, es una manera de decir a las personas que van invocando tiene que estar seguro que realmente esas personas aceptaron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Realmente hubo una transformación sobrenatural en la vida de esa Claro. persona. Eso tiene que ver con algo divino, no con un proceso humano. Y volviendo al tema que nos convoca ahora, digamos, a veces no tiene que ver con una elección humana, que se hizo en una asamblea o en un conclave y se designó a alguien. Eso es asignar a alguien a la ligera, así por voto democrático es asignar a la ligera. No sabe si realmente esa persona se entregó a Dios, no sabe. Tampoco saber cuál es el criterio que aplica la mayoría para elegir a una persona. Claro. No sabe tampoco cuál es el criterio a través del cual se elige humanamente a esa persona, no se sabe. ¿Cuál es el de la formación académica? ¿Cuál es realmente es el criterio de que esa persona esté entregada a Dios? Ahí hay que ver. Eso es lo que hay que plantearse ahí cuando se hacen las reuniones, las asambleas y los cónclaves, cuáles son los criterios que utilizan para asignar a alguien. Bueno, si realmente entre los criterios por lo menos está el hecho de asegurarse que esa persona sea entregada a Jesús y que ha recibido el Espíritu Santo. O sea que se vio en muchas etapas del catolicismo romano, ¿no? Ya se ha comentado, lo que ya se ha comentado es como Sí, que, sí, ¿verdad? sí. Que han sido los 1700 años de historia del Sí. catolicismo. Está en la Este, historia. y creo que a través de una coyuntura histórica el catolicismo se tuvo que adaptar de una manera a través del Concilio Vaticano II, que empezó a tener un carácter más conciliador y más abierto al diálogo. Que anterior al Concilio Vaticano II era la única voz que se podía escuchar en el catolicismo. La Bueno, única y exclusiva voz. Y cualquier otra voz que fuera diferente a la del catolicismo, que era, censurar. ¿no? Y en el mayor de los casos, Ya sabemos lo que es. y eso sucedió con varios que intentaron hacer reformas dentro del catolicismo. Sí, Los casos que mencionamos de Baldo, de Hus, de Whitler y de Lutero, que tuvo un buen final, pero bueno, claro. que hubiese tenido el mismo final de no ser por el apoyo que tuvo de muchos gobernantes en la zona donde vivía Martín Lutero. Bueno, Bueno, entonces, ¿se sabe? La historia del catolicismo se sabe. Se tuvo que adaptar a raíz de toda una coyuntura de escala mundial a la cual se tuvo que adaptar y tener una postura más ecuménica, más, claro, claro, si no Lutero más abierta al hubiese sido diálogo. un mar, ¿Sí? otro de los tantos que intentaron hacer una reforma y no. Sí. Y muchos que no la hicieron, pero decidieron separarse de la estructura. Claro, Hay un caso como el de Francisco de Asís, por ejemplo, que de lo mejor que dio el catolicismo en los 1700 años fue Francisco de Asís. Pero incluso fue ideario, vamos a decir, de lo que es el voto de pobreza y castidad, uno de los, uno de los que idearon, digamos, de alguna manera, el voto de pobreza y de castidad que siguen muchos de los católicos, es Francisco de Asís, de Francisco de Asís también. Entonces, y lo que hizo, estuvo cerca de ser un martirio. O sea, lo que pasa es que él tomó la decisión de separarse de la estructura, claro, de hacer una vida monástica, digamos, como separarse de la estructura de litúrgica o ritualista del catolicismo, y eligió vivir una vida separada, como hacen muchas de las monjas, que la mayoría son mujeres, ¿no? O sea, una vida monástica. Porque uno puede separarse, pero sí, de lo que es la parte de la estructura jerárquica. claro. Pero siguió siendo católico, pero casi sin tener contacto con lo que era la parte, digamos, de la cultura, de la jerarquía del catolicismo. Porque muchas cosas con las cuales no estaba de acuerdo, porque si lo consideramos un verdadero cristiano, ¿no? Digamos.
no tuvo la actitud, digamos, de como, o sea, como la tuvieron muchos de los que intentaron hacer reforma de crear grupos separatistas, vamos a decir, como el que pudo crear Martín Lutero, digamos, no por ejemplo. Pero sí tomó la decisión de hacerse como un lado de lo que era la estructura jerárquica. No, no, la gente se encontró con un montón de cosas que que no no coincidían. estaban de acuerdo con lo que está en la Biblia y no se puede decir que todo está teniendo falta, pero si no lo decidió, no, bueno, abogado, sigo siendo católico, pero llevar una vida separada de lo que es la estructura. La estructura me parece que es algo que no se corre con lo que enseña la palabra, entonces no. Se dedicó a hacer una vida monástica, separada de lo que es la estructura. De alguna manera tuvo una luz parecida a la de Martín Lutero, o sea, sin llegar a crear un movimiento separatista como Martín Lutero, pero o sea, lo consideramos un verdadero cristiano, también, a pesar de haber sido integrante de la Es Iglesia el Católica. nombre que utilizó el actual Papa, Claro, Papa Francisco Francisco. por Francisco de Asís. Dice, y vos dices lo mejorcito que ha dado el catolicismo en los 1700 años de Constantino para acá. O sea, que no se Algo se puede separó, hacer. pero digamos, hizo una vida monástica, vamos a decir, o sea, Claro, no, se quiso separar de lo que era la estructura jerárquica, o sea, porque no, vio que había muchas cosas que que no no coincidían. estaban con la línea, de la Claro, estructura de la conectación otra cosa totalmente diferente. sí. Y decidió como, no se separó totalmente, pero como muchas cosas de las cuales abstuvo, digamos. Por ahí fue el que empezó a impulsar los votos de pobreza y Sí. cantidad dentro del catolicismo. Y ahí que se buscó el movimiento franciscano, que forma parte del catolicismo, digamos. No es un movimiento separado, No. franciscano, no es un movimiento como fue el protestante, pero no es un movimiento dentro del catolicismo, dentro de las distintas facciones que componen, ¿no?, el catolicismo. El catolicismo franciscano, el voto de pobreza y cantidad. O sea, que no, digo, eso para el ejemplo de alguien, o sea, que realmente fue, Sí, eh, pero, pero digo, o sea, lo que nosotros apoyamos es la postura más teocéntrica, es decir, que las cosas, que como se señala acá en Timoteo 1, se reciben como un don de Dios, claro, que sí, sí, como se bueno, recomienda avivar la llama del don de Dios, bueno, que recibió que a través de un don regalo de Dios. Y, y, y después, el segundo pasaje que leyó, Joel, sí, tiene que ver con lo que también con el mandamiento de no imponer las manos a Dios, sino señala de alguna manera el tipo de personas a las cuales realmente hay que imponerle la mano. sí, Las personas que se esfuerzan por presentarse a Dios aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que interpretan rectamente la palabra de Dios. O sea, las personas a las cuales hay que imponerle la mano se trata de estas personas que cumplen este mandamiento. claro, sí, sí, Puede esforzarse como presentarse como a Dios como obrero aprobado, que tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Pero la persona a la cual hay que ponerle las manos de las que vemos que tienen esa actitud, que realmente están entregados a Dios y tienen la voluntad de presentarse a Dios como aprobada. Pues es la que vemos que están predispuestas a cumplir este mandamiento, claro, sí, sí, que está acá en segunda Timoteo 2. claro. No como el caso de En el muchos caso de imponer papas la mano, que a imponen lo a largo de la uno, historia que ya sabemos lo que pasó. sí, claro que voy, porque tiene que poner la mano a uno, viste, a fulano, a mexicano, viste, que uno se hace partícipe Sí, sí, después de las obras de esa persona. claro, Si la persona realmente no se entregó a vos y pusiste la mano, te estás haciendo cómplice. Dios lo dice, lo vimos en 1 Timoteo 5. Se te estás haciendo cómplice de lo que esa persona hace. Si vos le pusiste la mano, sí, ese religiado, ahí que va a ser la ligera de tomarlo como algo que es, o sea, que tiene que hacerse solamente con personas que comprobadamente se han entregado a Dios. No, realmente, la columna cerámica era casi sin pensarlo, como algo no, mecánico, automático. Lo puedes estar haciendo con alguien por ahí a años luz de distancia de lo que es.
de haberse convertido Incluso que realmente está a ver involucrado en los distritos. dale un poquito de palo, Claro, con las consecuencias que eso puede traer para uno. Claro, le impusiste la mano a alguien que era por ahí, como decimos, que estaba del otro bando, y no le impusiste. Lo que espiritualmente le puede pasar a uno, sí. se puede, de dimensiones incalculables, pueden tener importancia poner la mano a alguien que realmente uno puede asegurarse que realmente, o sea, la persona entregada a Dios, que realmente o sea, que ha recibido a Jesús, la palabra del Evangelio, como decían Colosenses, y que realmente haya recibido el Espíritu Santo. Y además, puesta a cumplir comprobadamente este mandamiento acá, esforzarse para presentarse a Dios aprobado, porque creo que no tiene que avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra, a la cual hay que poner la palabra. Por eso que generalmente el mensaje es ese, o sea, nosotros tiene que ver con una cuestión que la persona sinceramente el Espíritu Santo está operando en la vida de esa persona. Porque la mayor de las evidencias es que la persona se esfuerza por presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta bien la palabra de verdad. Básicamente. Pero que evidencia que la persona realmente, o sea, aceptó a Jesús y tiene el Espíritu Santo en su vida. O sea, Claro, la evidencia es esa, no, no es porque la persona haya sido ni elegida, ni por una asamblea, un conclave que se eligió a la persona. Eso es manejarse como se manejan en la política. Es un tanto componente, o sea, que se puede ver, o sea, que se ha visto en la historia, en la Edad Media, era una institución que dominaba incluso la política, dominaba incluso los estados de nación, los administrativos, eran dominados por la en alguna al día de hoy, el secular tiene un carácter, digamos, vamos a decir, de una característica que combina lo religioso con lo político. Desde la esencia misma, acá lo digo, o sea, hay una institución que combina lo religioso con lo político. Con lo cual tiene un carácter muy antropocéntrico. Ya cuando algo se mezcla con lo político, ya está empezando a tener un carácter antropocéntrico. Se está saliendo del carácter teocéntrico que tiene que tener la iglesia. claro, sí, sí, Tiene que estar enfocada entre lo que es el claro, Espíritu Santo, los dones, el llamado, claro, tiene que enfocarse en eso. Este, el tema de base que tiene que tener. Desde que un sector de la iglesia se alió con el poder del Imperio Romano, o sea, en los orígenes, de la época de Constantino hasta hoy, o sea, claro, sí, sí. la iglesia se alía con el poder, Ya ahí ya es complicado. empieza a tener un carácter más antropocéntrico. Es la necesidad de, o sea, de mantenerse como, con los principios que da la Biblia, que son netamente teocéntricos. Los Claro, principios que da la Biblia acá son puramente teocéntricos. Y a Dios como centro absoluto. La persona realmente recibe a Jesús, que tiene el Espíritu Santo, y por lo tanto recibe un llamado. Claro, no se recibe a causa de que te eligieron por voto de la mayoría democrático en una asamblea. Es un cómplice, producto de que realmente, o sea, la voluntad de Dios es que uno esté ocupando una posición determinada porque realmente uno tiene un llamado de Dios, ejercer eh, una determinada tarea dentro de la congregación donde uno está. De alguna manera. Pero sí tiene un carácter, o sea, puramente teocéntrico, que es la voluntad de Dios, que realmente esa persona ocupada en la labor ministerial para la cual fue llamada, que tiene que ver con un llamado divino, o sea, con un llamado humano de alguien, por más que te hayan votado la mayoría para que ocupes el cargo, pues, eso no es garantía de que realmente Dios te haya puesto en ese mundo. Me puso la gente en ese momento. Se haya puesto la gente, no es una. Hay una vez Hugo María una vez dijo de Vox Populi no significa Vox Dei, necesariamente. La voz del pueblo no necesariamente es la voz de Dios. El llamado tiene que ser por la voz de Dios, el Espíritu Santo. La voz del pueblo puede estar acertada como puede no estar acertada. Entonces, bueno,
Claro. Luego ver en pasajes de segunda Timoteo. Sí, bueno, Perdón, clarísimo el pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 3 del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Luego, segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. en la versión Valera es a tiempo y fuera de tiempo. Sí, La versión porque estamos leyendo la internacional, pero la gente se acostumbra mucho a decirlo a tiempo y fuera de tiempo, ¿saben? Pero predica a tiempo y fuera porque están acostumbrados muchos a usar la Reina Valera, que no es así. Acá, acá directamente en segunda Timoteo se menciona a Dios directamente. La escritura es inspirada por Dios. Más allá que ha sido escrita humanamente por hombres, pero fueron inspirados por inspirado Dios. por el... Por Dios, por el Espíritu Santo, fueron inspirados. No es como ahora la República de Platón, no fue escrita porque fue inspirada por, humanamente por ahí. Claro, Pero es así con la escritura. Incluso muchos de los comentarios que hizo, algunos de los comentarios que había hecho, uno de los apologistas, dice que de los pocos libros que creo que es el único libro que cumple con todas las condiciones, que no cumple ningún libro, que es que tiene todo un mensaje coordinado, desde el primer libro hasta el último, sí, que es escrita por un montón de autores que no se conocían entre ellos, y que entre los primeros escritos y los últimos hay como más de 1000 años, claro. o 2000 años de Sí, diferencia sí, entre sí, los primeros escritos y los últimos. Escrita por muchos autores que entre ellos no se conocían, claro. porque no estaban coordinados uno con el otro, No, ¿no? no. Vivieron en diferentes épocas, ¿no? Nunca se conocieron ni se Moisés, habían visto, Timoteo, Pablo, que, Abraham. ni se habían visto, ni se habían conocido, ni nada, pero tienen entre todos ellos un mensaje que cierra globalmente y está todo Sí, coordinado. Es decir, vale. si no es obra de Dios, no puede ser obra humana. No, Porque en algo va a diferir el mensaje. sí, Si por seguro. un lado cierra, por el otro no. Si no cierra por izquierda, no por derecha, o viceversa, o por el medio. ¿No? De alguna manera, si no se quiere hacer humanamente, no No, se es puede. imposible. Humanamente es imposible. Ya yo le quiero hacer doctor, los primeros autores que fueron Moisés, por ejemplo, el escritor de Éxodo, y se presume que el libro de Job también le van a decir, hasta el apóstol Juan, que fue el último libro inspirado, que es el Apocalipsis. O sea, pasaron 2000 años por lo menos. Claro. Y los autores no se conocían de distintas épocas, ¿no? O sea, ni siquiera se habían visto, o sea, ni porque eran de distintas generaciones, de distintas épocas. Y entre todos ellos lograron recopilar, se logró recopilar de los escritos de todos esos autores todo un mensaje que cierra holísticamente, ¿no? Eso no se hace por vía humana, no se puede hacer. Hay un montón de libros escritos por muchas personas. Sí, sí, Pero, grandes libros, pero pero no, que todas las personas se conocían sí, y trabajaron mancomunadamente entre ellos para generar esa obra. claro, Y fueron una misma época. Acá fue todas en distintas épocas con distintas personas que ni se conocían. Aún así, lograron crear, o sea, la sumatoria de todos estos libros, un mensaje totalmente holístico que sí, cierra globalmente. Si lo analiza ahí, cierra globalmente. Decía que muchas personas insistan en que tienen contradicciones, no las tienen. no, no, Si se interpreta bien, la vida no tiene ninguna contradicción. Es lo que habría que existir, tirado por Dios. Eso no puede ser. Si no, de otra forma no podría haber sido. Si no es algo que humanamente se puede prefabricar. Digo, que se cumple la función, el siervo de Dios puede estar capacitado para hacer toda buena obra.
no para enseñar, de corregir, Y es importante interpretar, ¿no?, correctamente la palabra de Dios. claro, No lo vimos en el pasaje anterior. sí, sí, cuando había que forzarse para hacer una obra aprobada. Pero eso tiene que ver con, porque la persona, al haber recibido a Dios, que ha recibido el llamado, eh, eh, incorpora el hábito de leer la escritura. Los hábitos fundamentales que se adquieren cuando uno realmente, Sí, cuando uno acepta a Jesús, recibe el Espíritu Santo, los dones y el llamamiento, uno de los hábitos más indispensables, vamos a decir, que uno tiene que adquirir es tener la palabra para poder instruirse, para poder ser enseñado, corregido, en el caso de que uno necesite ser corregido, para ser instruido en justicia, que para que uno pueda estar capacitado para hacer todo bueno. Ese es uno de los papeles fundamentales que utiliza la palabra. Eso, son cosas que tienen que ver con un mismo proceso, este, desde que comienza, el proceso de que uno recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo está en la vida de uno, que a partir de ahí empieza toda una serie de procesos, o sea, de pasos concatenados uno con el otro, recibir los dones, recibir el llamamiento, de leer la escritura, para poder ser corregido, instruido en justicia, para poder estar capacitado para lograr. Tiene que ver con un proceso divino. claro. Desde el principio hasta el final. Todos los pasos de ese proceso tiene una intervención divina en todos y cada uno de esos pasos. Tiene una intervención divina. Cada uno de los pasos acá, desde que uno acepta al Señor, el Jesucristo y el Espíritu Santo, lo recibe los dones, el llamamiento, y incorpora el hábito de leer la escritura para ser corregido, instruido en justicia y para poder estar capacitado para todo bueno. Todos esos pasos tenés injerencia divina. En Sí, ninguno de esos pasos tiene injerencia 100% humana. En todo es injerencia divina. Yo creo que eh, cada uno de los pasos o sea, que están implicados dentro de lo que es la vida cristiana, vamos a decir. Es injerencia de parte de Dios. Y lo que nosotros siempre tratamos de interpretar de esa manera, o sea, desde una perspectiva teocéntrica, como que Dios es el que va haciendo la obra, digamos, desde que nosotros nos acercamos a Dios y estamos del Espíritu Santo, Dios es el que va haciendo la buena obra. Este, tiene que ver con un proceso humano. Como se lo suele ver por ahí, porque hay muchas facetas dentro del catolicismo, se lo suele ver con un componente humano. claro, sí. Nosotros acá lo vemos en muchos pasajes como este de Timoteo, de lo que venimos hablando, con un proceso netamente divino. Que son varios pasos concatenados, y en cada uno de esos pasos que están concatenados hay una clara intervención de divino. Tiene que ver con un proceso humano. Y nosotros, y, y ahí justamente este pasaje guarda relación con este tema de la sucesión, porque lo que nosotros defendemos justamente la sucesión que nosotros que tenemos que tener es de esta escritura, Claro. inspirada por Dios, con todas las utilidades que dice esta escritura. La sucesión que nosotros abogamos y defendemos es esta sucesión de la Sí, escritura. Bueno, lo que se enseña hoy, en el 2023, tiene que estar acorde con lo que se enseñaba en la época que se escribieron estos libros de la la misma doctrina que se enseñaba en esa época es la que tiene que enseñar. Porque mandamiento que tenemos, ¿no? Como dice, a que en el mismo tiempo predicar la palabra, persistirlo a tiempo y fuera de tiempo, sea o no oportuno, no teniendo retenido en el con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Pues sobre el cual, obviamente, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo entre paréntesis. No es algo que uno lo hace de una manera netamente humana, sino que lo hace con ayuda y con la guía, sobre todo del Espíritu. Sí, aún esta tarea humana de predicar la palabra, de corregir, de animar con mucha paciencia sin dejar de enseñar.
aún siendo una tarea aparentemente humana, nosotros tenemos la guía y la orientación del Espíritu Santo. No es algo que nosotros lo hacemos desde nuestra sabiduría humana. Lo hacemos también con la guía y con la intervención vital y fundamental del Espíritu Santo. Es algo que tiene que ver con un proceso divino, no con un proceso humano, que se ha ganado en la historia, de sucesión histórica, apostólica. ¿No? Si abogamos por una sucesión, es doctrinal, lo que está en la Escritura. La ley inspirada por Dios, con todas las utilidades que tiene, enseñar, reprender, instruir en justicia. Por esa sucesión abogamos nosotros, Claro, es la que defendemos nosotros. Lo que se predicó en esos tiempos es lo mismo que se tiene que predicar ahora en estos tiempos y lo que se va a tener que seguir predicando hasta que venga Jesús. La sucesión que abogamos nosotros es esa, no es una sucesión histórica. Digo, os veía diciendo en la sesión anterior, si no hay que darle la razón a los judíos, claro. los judíos son Es más una, antiguos que nosotros. Bueno, y bueno, voy a poner el equipa y poner el traje negro y le va a decir todo judío. 4.000 historias y 4.000 Cuatro años mil. mínimo. Estoy diciendo Lucas, 4 Lucas tenemos. Claro, 4.000 años tenemos. No que para ser todos judíos si fuera por la historia, ¿no? Ah, pero el católico te responde, no, pero los judíos no creen en Jesús. Bueno, entonces estás asumiendo que la sucesión tiene que ser según la escritura. claro, La escritura dice que Jesús es el Mesías. Pero que se lo dice la escritura. Por lo tanto, la sucesión tiene que ser con la escritura. No es una sucesión apostólica, histórica, papal, no. Tiene que ser según la doctrina. claro, Con eso estás asumiendo que la doctrina es más importante que la historia. claro, sí, sí, Con eso se asume, o sea, si vos decís justamente, bueno, el problema es que el judío que lo hace Jesús, más allá que tiene más historia que nosotros, pero bueno, entonces asumís que lo importante no es la historia, sino la doctrina. Y justamente lo que defendemos y lo que está acá, no es claro, porque lo sí, defendemos no, no, nosotros, que lo sacamos de acá y no, según a Timoteo, y varios pasajes más, no solamente, o cuando algo es importante en la palabra, se lo menciona mucho. En este caso, agarramos según a Timoteo 3, pero se pueden agarrar una banda de sí, pasos que hablan sobre que la escritura es lo que no tiene que tirar a nosotros, lo que no tiene que guiar en el camino. Yo cuando la había, no, el tema el año pasado en la sola escritura lo había algo con, pero no sé si todos los pasajes no con. Creo que vimos al menos unos cuantos que serían algo regla que nosotros tenemos que tener moral, fe y doctrina claramente. Área muy clara. La Biblia se defiende a sí misma como la única herramienta que tenemos que tener para o la mayor de todas, de lo que respecta a fe, moral y doctrina. Es muy clara y se defiende a sí misma la Biblia en varios fragmentos de la propia Biblia. Sí, vamos a ver. Eh, quedan dos más, uno de Primera Pedro y otro de Segunda Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 1 al 3, exhortación a los líderes y a los jóvenes, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Segunda de Y Pedro, Segunda de Pedro, por capítulo último. 2, versículo 1, los falsos maestros y su destrucción. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Ellos son toda la serie que vimos sobre sucesión apostólica, son los últimos dos que elegimos, porque elegir. Pero hay muchos que vienen, o sea, cuando se describe acá este pasaje de Segunda Pedro, que da este, el llamamiento a los pastores de la iglesia
justamente que lo hagan o sea, de la manera que lo tienen que hacer, como dice la advertencia a los líderes y a los jóvenes. Llevan a que pastoreen el rebaño que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Esto que pasa de cerca a muchos, ¿no? Muchos líderes que tuvo la institución de la que estamos haciendo acá, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para los Ejemplo. esto tenemos muchos ejemplos de la institución a la que estamos haciendo referencia. Tengo ejemplos con los líderes, con los papas. Sí, Aquí va que investigar en los 1700 años de historia tristemente. que tiene el catolicismo romano, que esta palabra queda corta, ¿no? ¿Verdad? Aquí no queda corta. O sea, Incluso porque sí, Papa que estaba cerca del nazismo, por ejemplo, está en la historia. Ahí es cuestión de investigar a ver, incluso, fíjate que ha tenido, incluso desde los 1700 años, en la Iglesia Católica, mira ahí, era la única voz que se podía escuchar. Pues si no, tenía eso, otro nombre no tiene eso, ¿no? Si vos no escuchás otras voces que no es la tuya y solo te escuchás vos, es como, no, ahí hay una y cuestión. no se puede comparar con el reino de Dios, porque Dios es justo, algo No, que la Iglesia Católica no lo es. siempre es una institución humana, Claro, pues como lo es la nuestra. Pero nosotros, es así que nosotros no tenemos líderes absolutos, claro. un líder absoluto, sobre todo en la iglesia. Porque podemos tener directivos, pero el Sí, directivo nos da, o sea, doctrinalmente nosotros no tenemos que obedecer lo que dice el directivo, por ejemplo, de las asambleas de Dios, claro, o del Consejo Mundial de no, no tenemos por qué obedecer las directivas de él. Si las directivas no están conformes a la palabra, no. claro. Nosotros solo nos guiamos por lo que está en la palabra. O sea, tenemos una autoridad máxima absoluta, la tenemos divinamente. O sea, bueno, tenemos una autoridad humana máxima absoluta a la cual tenemos que obedecer. Y si le tenemos una humana es Jesucristo, hombre, únicamente. Que es hombre y además de Dios. ¿No? Que autoridad 100% humana, que no sea divina, nosotros no tenemos ninguna. ¿No? En la tierra no tenemos ninguna. A la cual tenemos que obedecer y escuchar como única voz posible que tenemos que escuchar. Son personas que se pueden equivocar como cualquiera. ¿No? Aún los mayores líderes se pueden equivocar como cualquiera. Porque tenemos que tratar, o sea, quiero tener la guía del Espíritu Santo. Este, Por eso es importante que las personas que ocupen esos cargos realmente sean personas llenas del Espíritu Santo. Sí, Justamente para que no tener justamente al ocupar ese cargo, no sea ni por obligación, ni por ambición de dinero, ni por esta como política. Y para no tener estas tres características, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, estar, un buen ejemplo. estar lleno del Espíritu Santo. Claro, Por lo cual hace falta un componente divino y por lo tanto teocéntrico. claro. Todo sea, Volvemos al carácter teocéntrico. es que el ser humano sin Dios no es nada. O sea, se vuelve con estas características. Claro, Actúa o por obligación, o actúa por ambición de dinero, contrariamente a o lo que por Dios interés es. propio, o por beneficio Claro, propio. Este, creo que si Dios actúa para beneficio propio, sí, aunque se después se termine totalmente. claro. Pero, y es lo que vemos ahora con las personas que están alejando de Dios, todas las personas que lamentablemente viven lejos de Dios, Sí, sí. bien para su propio Los interés, ¿no? objetivos que persigan son muy diferentes a los que Dios tiene para nosotros. Bien. Pero si la mayoría se maneja según su interés, su beneficio Sí, personal, a ver, la persona cuando no tiene el Espíritu Santo se maneja de esa manera. ¿No? claro. Y se vuelve un tirano, ¿no? En Uno dice, algunos casos "Debe- extremos, si otras personas se explican para que yo sea, seguro. en algunos casos extremos hasta sucede de esa manera. ¿No?
Eso es algo muy normal en el mundo ¿Qué que vivimos coincidencia? hoy. Y a veces no tan en el mundo, ¿eh? No, Y a veces no tan es en el verdad. mundo. Por a ver, no, Bueno, todo. no todo el que se congrega no todo el que va a una congregación está lleno del Ah, Espíritu Santo. seguro, seguro. Es Seguro. así. Lamentablemente, Eso, justamente para no tener estas características, no actuar ni por obligación, ni por interés de dinero, ni siendo tirano. Entonces, no sé, si no siempre ejemplo, la única manera de hacerlo es a través del Espíritu por Santo. el Espíritu Santo, con lo cual volvemos otra vez al carácter teocéntrico que tiene que tener la iglesia. Porque hay que se diga por mayoría de votos no se tiene ninguna garantía que realmente No, sea. Entonces ya pastorea el rebaño que está a cargo, sin ser por obligación ni por ambición, que sea realmente con deseo de servir, sin ser tirano, sino siendo ejemplo para recibir claro, ninguna garantía de que cumpla esas características solamente por ser elegido por mayoría de votos. claro. ¿No? Incluso la Porque, transformación se ve a través de los frutos, no diciendo que los conoció. De hecho, si vamos a la historia, Hitler dice que conocía a Dios. Ya lo hemos visto que los frutos fueron muy diferentes. y si esto no quiero que nadie lo tome como algo, pero están los libros de historia que Hitler se decía católico. Y yo, a ver, Literal. no estoy generalizando ni mucho menos, pero Es católico. decía que era católico. ¿Qué? Los católicos se defenderán diciendo que no era un verdadero católico. No, un verdadero católico realmente se actúa de acuerdo a lo que están haciendo. Bueno, sí, bueno, está bien. El verdadero católico es como Francisco de Asís, está bien listo, no es como listo, está bien. Bueno, sí, es que en la crónica de la historia que se decía católico. ¿No? Y eso tiene que ver mucho porque el catolicismo siempre tuvo bastante división. El catolicismo ha perdido mucho, durante mucho tiempo al judaísmo. Con lo cual cierra bastante eso que sí, ha tenido tanta hostilidad con los judíos. Porque históricamente entre los católicos y los judíos hubo mucho, como se dice acá en argentino, mucha pica, ¿no? De católicos, o sea, o sea, ha habido mucha, como se dice en argentino, mucha pica. O sea, con lo cual que se haya dicho católico cierra bastante, porque hubo entre los católicos y los judíos siempre ha habido, incluso los han perseguido durante mucho tiempo los Sí, católicos. O sea, no, sí, 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 no, judíos deberán sobrevivir pues, justamente por ser el pueblo elegido de Dios. Que obviamente nadie va a poder prevalecer contra el pueblo de Israel por a causa de ser el pueblo elegido de Dios. Y aún una de las instituciones más poderosas que hay como la Iglesia Católica tampoco iba a poder, claro, tampoco lo iba a poder hacer. Pues ninguna institución va a poder estar por encima de Dios y de la voluntad de Dios que el pueblo de Dios de Israel llegue a sobrevivir, o sea, y llega hasta el final de los tiempos, incluso lo llega a aceptar a Jesús. Eso está profetizado. O sea, pero hay algo que no es una generalización que estamos haciendo. ¿Eh? Ustedes van en la historia, van a decir que se decía católico. Donador, van a decir que se decía católico. No, no, sí, pero, estimado donador, bueno, que sí. Está bien, se para defender. No, no es un verdadero católico. Así como nosotros decimos muchas veces que muchos cristianos, nosotros nos defendemos diciendo que no son verdaderos evangélicos. Es verdad. Y verdad, solemos usar ese argumento para defenderlos muchas veces también. claro, Y bueno, los católicos usan ese mismo argumento, pero bueno, claro. realmente no era un verdadero católico. Pero es el texto. Pero lo triste es que a través de esas personas se cumple lo que dice este pasaje, que introdujeron energías destructivas, e incluso al punto de negar al mismo soberano, Señor. Sí. Bueno, acá se puede introducir como que dice, o sea, dirías que por ahí tan lejos de lo que es la voluntad de Dios, lo que es venir a la imagen, y lo que Claro, vimos, lo que es la transubstanciación, lo que es la mariología, claro, lo que es muchas de esas cosas las introdujo el catolicismo, claro, pero de alguna manera estaban profetizando, porque incluso en uno de los pasajes, no sé, Timoteo Tito dice que iban a prohibir casarse,
dentro de esa, de lo que se iban a introducir enseñanzas sí. que no acordes a la palabra, una de ellas era que no aprendí a casarse, como es el celibato sacerdotal. Bueno, hasta el momento, si bien se está debatiendo ahora si van a poder casarse o no, durante los 1700 años no se han podido casar. La última se opta por el matrimonio, tiene que dejar el sacerdote. No puede ser la dos aguas. Tiene que elegir. Que vos te decidís casar, pero abandonás el sacerdote, le dejas a otro el sacerdocio. Queda para otro. Y es así si vos te querés casar. Pues el sacerdocio se lo tiene que dejar a otro. Pero incluso eso está dentro, profetizado, no sé si en Timoteo o en Tito, no me acuerdo bien, dentro de las enseñanzas que no estaban acordes a la palabra, que estaban profetizando. Y que están profetizadas en segunda Pedro 2 también que iban a venir falsos maestros, encubiertamente iban a introducir ideas a que no están acordes a la palabra. Y en eso mucho la Biblia, el primado, el primero, Palina, papá, veneración de imágenes, el purgatorio, la transutasis, la mariología, eh, no se puede ver como, o se puede interpretar como ideas como se la describe acá, ¿no? Claro. Ya que realmente no están acordes a lo que es la palabra. Examinando nosotros la palabra no podemos dar cuenta que son enseñanzas que no están acordes para la palabra. Resaltando también la importancia, justamente, de la sucesión que nosotros abogamos y defendemos en la doctrina, para que no sucedan estas cosas. Porque pues, si vos sostenés que te apoya la historia, pero con el tiempo se te van introduciendo estas ideas, la historia de que si se te fueron introduciendo todos estos maestros con todas estas ideas, ya está, No bueno, sirve. la historia de que tener una sucesión de 1700 años, papá, no te sirve de nada. Claro. Mira vos, en esos 1700 años o 2000 años, vas a tener con la misma sana doctrina, enseña la misma doctrina, de acuerdo a la escritura, Claro. desde esa época hasta ahora, de manera sucesiva, generacional. Lo que hagamos nosotros y defendemos es eso. Para que no suceda esto, acá lo que profetiza Timoteo y Tito, y también Pedro acá. Igual introducen ideas, o sea, que realmente no están acordes a la más que ha sucedido durante la historia, la institución a la que estamos haciendo y en alguna de las nuestras posiblemente también haya sucedido. Lamentablemente. Lo que me interesa realmente es que la iglesia se pueda mantener teniendo la misma doctrina, porque era la misma doctrina que se introdujo hasta el siglo I, hasta el libro del Apocalipsis. Los 63 libros canónicos que tienen una sola idea holística que cierra de Génesis hasta Apocalipsis, en esos 6. Y la sucesión que nosotros que tenemos que tener heredada a través de las generaciones es esa sucesión de doctrina. Claro. Tener una sucesión papal de liderazgo es algo que si se te van introduciendo estas cosas, todas estas ideas, y lo que producen estas ideas que van desviando a la gente de lo que es la verdad. Claro. Y si vos se te va desviando de la verdad cada vez más gradualmente, o sea, tener una sucesión histórica no sirve. No tiene ninguna utilidad tener una sucesión histórica si la gente se va desviando cada vez más, si te van introduciendo ideas como la que están descritas acá en Segunda Pedro, no, al punto de que se te ofrece una parcela del cielo por tantas monedas, al punto de desviarse de esa manera de la doctrina, entonces, de la doctrina de Jesucristo. Eso fue una de las cosas que hizo, bueno, una de las personas que Dios levantó en esa época, que fue Martín Lutero, para introducir lo que se dice como la reforma. La cantidad de parcelas compradas que debe haber en Pero, que hoy de la institución se le va desviando así de esa forma de la verdad, quedando inclusive a kilómetros, claro, ¿no? cientos, miles de kilómetros de la verdad, no te sirve que tener una institución papal histórica, no te sirve. Si la doctrina que vos enseñas no es la que está ajustada a la palabra, claro. No.
De ahí que la sucesión que nosotros defendemos es la doctrina, Claro. no es la papal apostólica o de liderazgo histórico, ¿no? Es la de doctrina. La causa, o sea, y no esa causa nuestra que la defendemos, es la causa de todo lo que está escrito en la palabra, que lo vimos mucho en los pasajes. Hay muchos más, pero bueno, la causa de lo que vimos y que está descrito en muchos de los pasajes. Así que bueno, Y como hemos visto en este tema también, que la Iglesia Católica no registró la sucesión evangélica, ¿no? creo que hubo de varios grupos, al menos cuatro, de los más grandes que hubo entre la época de Jesús y la reforma del imperio. Me parecía que esos grupos hayan existido, que efectivamente se manejaban o intentaban manejarse de una manera fiel a las escrituras, lo que nosotros justamente defendemos es la sucesión tiene que ser de una generación a otra, de predicarse la misma doctrina que se predicaba hace 2000 años. Claro, Esa es la sucesión que defendemos nosotros. Tiene una sucesión histórica. Si terminas a kilómetros, a miles de kilómetros de lo que es la doctrina verdadera, no me no tiene sentido. y decía, a abogar por una sucesión histórica a mi papá, ¿no? Si la doctrina que se predica termina quedando años luz de distancia de la doctrina bíblica. Y ahí que nosotros lo que abogamos no es una sucesión histórica, sino doctrinal. Así que yo lo que hago para poder concluir con el tema que hemos visto en estas 4 sesiones. Y esta la finalidad no es tanto esa, pues, el juicio de lo que es el catolicismo, sino defender lo que nosotros creemos. Porque nosotros tenemos que permanecer bien de generación en generación, haciendo sucesión doctrinal, que se hace como hacía de la doctrina que se predicaba hace 2000 años, la misma, tiene que ser la misma que se predica ahora, y la que se va a seguir predicando es la que después tiene que seguirse predicando hasta que venga Jesús. Sí. Amigo, eso es por eso para concluir el tema, con las 4, si nos faltan 4 sesiones, pero hay una buena cantidad de citas alusivas a este tema. Pero bueno, después el siguiente tema que vamos a ver va a ser el del sacerdocio. El último tema de la serie que vamos a ver. Después vamos a ver uno que, bueno, tiene que ver, o sea, involucra a todas las ramas del cristianismo, no solo católico, sino todas las ramas del cristianismo. Sí, y el que es de la iglesia verdadera. Las características que bíblicamente se señala como la iglesia verdadera, que tiene que cumplir un grupo de personas como para que ese grupo de personas sea considerado como parte de la iglesia verdadera que bíblicamente están establecidas. Las características están establecidas bíblicamente. Es el último tema que bueno, creo que tengo planificado. Después, si no queda algo de tiempo antes de fin de año, te puede agregar alguno más. Pero el último tema que vamos a ver referido al catolicismo en sí es el tema del sacerdocio. Sacerdocio, si existe de manera universal para todos los fieles, los creyentes, o si es un cargo ministerial como lo hacen ver los católicos. Lo que vamos a ver el tema sí, eso para cuando en algún momento, Dios mediante que nos permita otra vez volver a tener la siguiente sesión. Pero bueno, por el momento, tenemos por hoy el tema, nos vemos para la próxima.